Desde hace ya muchos años nos están repitiendo de una manera sospechosamente incesante que las denuncias falsas por violencia de género son solo el 0,01%, 0,018, 0,014, dependiendo del año. También es curioso ver cómo mucha gente, alguna de ella importante, como por ejemplo juezas y jueces, parece que se sorprenden, se indignan de que haya tanta gente hablando de denuncias falsas por violencia de género y no hablen de denuncias falsas de otros delitos, que según ellos hay más, y pues hablar de las denuncias falsas de otros delitos, que hay más, pues claro, pues es que toda la vida de otros delitos hemos sabido, dice la policía, que hay un 30, 40, 50, 60, 70% de denuncias falsas, y vale, lo sabemos, siempre ha sido así, sabemos que hay un porcentaje alto de denuncias falsas, nadie se sorprende, y es lo que hay, no hay nada especial que comentar. Pero oye, de repente llega una ley y se establece un tipo de delito que nos cuentan que solo hay un 0,01%, en los demás hay un 60 o un 70, y en este solo un 0,01%, y se sorprenden de que la gente no se lo trague, claro, cuando además en este tipo de delito se obtienen unas ventajas por denunciar que no se obtienen con ningún otro tipo de denuncia, y encima, como parte polémica, o inaceptable, mejor dicho, viene definido solo para un colectivo como posible perpetrador, como posible acusado, y otro colectivo como posible víctima, algo que rompe todas las cartas de derechos de manera frontal. Entonces lo tiene todo, se carga los derechos fundamentales de las personas, además genera una indefensión en el grupo perjudicado que no se genera ningún otro tipo con ninguna otra ley. La denuncia otorga una serie de ventajas que no se consiguen de ninguna otra forma ni de lejos, incluida la de la venganza personal contra tu ex, aparte, por supuesto, de las ventajas en el divorcio, los temas de custodia, la renta de inserción, ahora también reserva de plazas en oposiciones, la regularización de los papeles para las extranjeras y la obtención de un permiso de trabajo. Nada, casi nada. Sin olvidarnos del movimiento de dinero a costa de la denuncia a un hombre, ya sea culpable o inocente, teniendo como beneficiarios a su denunciante, a multitud de asociaciones que ya conocemos, diversos profesionales, cargos, instituciones, etcétera, pagado todo ello con dinero del denunciado y con dinero público, cuyo reparto sabemos, porque incluso viene en el BOE, el reparto de esos millones, se hace, entre otras cosas, atendiendo al número de denuncias interpuestas, etcétera. Y además nos vienen con la canción de que no, solo en este solo hay el 0,01%, en los demás un 70 o un 50, en este solo el 0,01%. Y todo eso cuando además, aunque realmente fueran solo el 0,01% o menos, es completamente despreciable utilizar ese argumento de que no pasa pocas veces para justificar una ley injusta y que vulnera los derechos fundamentales de las personas. Igualdad ante la ley, presunción de inocencia. Vamos a ver, pues, dónde está la trampa del 0,01%, o lo que es lo mismo, de dónde saca la Fiscalía General del Estado ese porcentaje. A ver cómo lo calcula. Entonces, para ello abrimos las memorias de la Fiscalía General del Estado, vamos a abrirlas del año 2010, como hice en el vídeo anterior en el que mostré este tema. En las memorias del año 2010 se recoge lo que ocurrió en el año 2009. En este año hubo 135.540 denuncias por violencia de género y durante ese año terminaron en condena 32.550. Quiere decirse que aproximadamente el 80% son declarados inocentes. Y ya de por sí es un poco raro que nadie pueda afirmar que solo el 0,01% de las denuncias son falsas cuando el 80% terminan con el acusado declarado inocente. Ya que, aunque fuera culpable, si ha sido declarado inocente es porque no hay pruebas para condenarlo. Luego, no puedes asegurar que ese hombre sea culpable si no tienes ninguna prueba. Y cuando en el 80% de los casos no se condena porque no hay pruebas suficientes, y eso a pesar de que, como ya vimos en el vídeo anterior, en un porcentaje muy alto de casos en violencia de género se condena sin más prueba que la palabra de la denunciante, bueno, pues cuando en tantos casos el hombre sale declarado inocente, no se puede venir afirmando que solo el 0,01 de las denuncias son falsas, porque estás afirmando que el 79,99 son culpables no condenados. Y a ver cómo puedes asegurar eso cuando no los has podido condenar. En fin. Vemos que de las 135.540 denuncias, aquí en las memorias de la Fiscalía nos están diciendo que solo en 230 casos el fiscal durante el juicio retiró la acusación.
Quiere decir esto que, por el motivo que sea, el fiscal decide retirar su acusación. Y vemos que solo ocurre en 230 casos, de todos esos 135.540. Y dentro de esos 230, en 25 ocasiones, ese fiscal decidió deducir testimonio. Eso significa perseguir una posible denuncia falsa. Entonces, el cálculo que hace la Fiscalía General del Estado es, vale, estos 25 que los fiscales decidieron perseguir de oficio, los divido entre los 135.540 y sale un 0,0184%. Se acabó, esas son las posibles denuncias falsas. ¿Y qué pasa con las otras 135.000 y pico en las que el fiscal no retira la acusación? O dentro de esas 230 en las que la retira y no persigue una posible denuncia falsa. ¿Puede haber denuncias falsas ahí dentro? Pues claro, puede haberlas y de hecho las hay. Hay denuncias falsas condenadas y, como no han sido condenadas a partir de una deducción de testimonio del fiscal, no están dentro de este 0,01%, es decir, están ocultas. Nadie sabe cuántas son, no las informan por ningún sitio y nos quieren hacer colar que solo el 0,01% este que persiguen los fiscales son o pueden ser falsas. Vamos a ver cuáles están dejando de contar. Por ejemplo, no cuentan aquellas que son condenadas por denuncia falsa a partir de una denuncia de la policía, como puede ser esta. También quedan sin contar aquellas denuncias falsas condenadas que proceden de una denuncia del afectado, una vez declarado inocente, como puede ser esta, que ha sido condenada por denuncia falsa y no está contada en esta estadística, porque no procede de una deducción de testimonio, de una actuación de oficio por parte del fiscal durante el juicio, sino que fue el propio denunciado el que a su vez denunció a su denunciante una vez que fue declarado él inocente. También quedan sin contar aquellas denuncias falsas que no son condenadas como denuncia falsa, sino como simulación de delito, como por ejemplo esta, que como está siendo investigada por simulación de delito, nunca va a contar como denuncia falsa. También quedan fuera, sin contar en esta estadística, las que son condenadas como falso testimonio, como esta, por ejemplo. Esta tampoco entrará nunca en estas estadísticas. Y, por supuesto, quedan sin contar todas aquellas denuncias falsas que queden sin condena. Esto es lo que ocurre con las denuncias falsas y las memorias de la Fiscalía. Vamos a ver ahora, además, cómo actúan los fiscales a la hora de perseguir denuncias falsas por violencia de género. Para ello, nos vamos a este estudio que hizo el Consejo General del Poder Judicial en el año 2016, que consta de 497 sentencias dictadas en audiencias provinciales. A las audiencias provinciales llegan las apelaciones de los juzgados de instrucción, juzgados de violencia sobre la mujer o juzgados de lo penal, que juzgan los casos menos graves, o bien, también en las audiencias provinciales se juzgan los casos más graves, aquellos que acarrean más de 5 años de cárcel. Bien, estas 497 sentencias se dividen en 296 apelaciones. Como son apelaciones, el juicio se desarrolló en otro juzgado, con lo cual la sentencia no describe todo lo que ocurrió durante el juicio, y otras 201 que se juzgaron directamente en las audiencias provinciales. Entonces, en este estudio se incluyen las sentencias y podemos consultarlas completas y ver todo lo que pasó. Vamos a centrarnos, por tanto, en estas 201. ¿Qué fue lo que publicaron los medios de comunicación sobre este estudio? Bueno, en estas sentencias, en un caso de las 296 apelaciones, el fiscal decidió deducir testimonio por denuncia falsa, y en otro caso de las 201 sentencias de los juicios que transcurrieron completamente en las audiencias provinciales, el fiscal dedujo testimonio, persiguió denuncia falsa. Es decir, de las 497, en dos casos los fiscales persiguieron denuncia falsa. ¿Qué fue lo que publicó el Observatorio para la Violencia Doméstica y de Género y qué fue lo que publicaron los medios? 2 entre 497 es un 0,4%. Pues según ellos, solo un 0,4% de las denuncias por violencia de género son falsas. Porque según ellos, si el fiscal no persigue esa posible denuncia falsa, pues es imposible que sea falsa. Bueno, vamos a ver lo que pasó en alguno de estos 201 juicios que tuvieron lugar en las audiencias provinciales. De esos 201 hubo 47 absoluciones. En esas 47 absoluciones podemos leer la sentencia completa. Este chico que escribe este artículo en medium.com, El Saco del Coco se llama su página, se descargó todas las sentencias y se las leyó todas y nos lo cuenta en este artículo. Simplemente él
copia y pega los textos de las sentencias, no se inventa nada. De hecho, deja los enlaces a las sentencias para quien quiera consultarlas lo puede leer. Y vemos, por ejemplo, que hay casos como este, donde el tribunal dice que los peritos del juzgado demostraron que la denunciante presentó unas pruebas, unas fotografías que estaban manipuladas y en un soporte informático que además también estaba manipulado. Además, esa denunciante consiguió la nacionalidad española gracias a esa denuncia. Bueno, pues el fiscal, aunque las pruebas que presentó la denunciante eran falsas y se demostró, decidió no perseguir esta denuncia falsa. No era falsa, para él no había indicios suficientes de que fuera falsa. Tenemos a este otro señor, que fue denunciado por su mujer, y los testigos, en este caso la madre de la mujer y especialmente las hijas del matrimonio, dijeron que no solo él no había maltratado a su mujer, sino que era al revés, quien había maltratado era ella a él. No se demostró ninguna acusación contra él y además los testigos lo que hicieron fue decir que eran falsas las acusaciones y que realmente era ella quien lo maltrataba. Pues el fiscal correspondiente de este caso decidió que tampoco había indicios suficientes como para investigar una posible denuncia falsa. Tenemos este otro caso en que esta mujer que denuncia al hombre, al que previamente ella había acuchillado, ella lo acuchilló a él, y los testigos, unos amigos de la pareja, contradicen lo que dice ella en su acusación tanto durante la cena como la versión que ella da de lo que ocurrió luego en el hotel, que es donde ella lo acuchilló, donde supuestamente él la intentó forzar, él le dio una paliza. Entonces ellos que estaban en la habitación contigua dicen que no escucharon absolutamente nada, más que los gritos de auxilio que profirió él cuando ella lo empezó a acuchillar. Además, el parte médico desmiente esa supuesta paliza que ella habría recibido y dice que, sin embargo, los daños que presenta sí son compatibles con los golpes que ella misma se produjo cuando era detenida y mientras fue trasladada en el furgón policial. Y como estas, la mayoría de las absoluciones de este estudio. Entonces ahora ya tenemos una idea un poco más detallada de cómo actúan los fiscales respecto a posibles denuncias falsas por violencia de género, de cómo la Fiscalía General del Estado saca sus números sobre denuncias falsas, de cómo el Consejo General del Poder Judicial saca sus números sobre denuncias falsas y de cómo ellos, los medios y las autoridades, nos informan de todo ello.